El Señor esté con todos ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, capítulo 3, verso 14. Un pasaje muy conocido. Juan 3, 14. Nos ponemos en pie, por favor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Sin duda este pasaje es muy conocido por todos nosotros. En la iglesia se han predicado, creo que cientos de veces este pasaje. Y tampoco dudo que muchos pecadores han escuchado este pasaje y muchos de ellos, aún escuchando el mensaje claro del Señor Jesucristo, han negado venir a Él y mirar a Él, y por lo mismo hoy en día están en el infierno. El Señor Jesucristo en este versículo nos declara la necesidad de ser levantado. Él nos explica que Moisés, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que Él fuese levantado. El sermón de esta mañana está titulado Jesucristo, la serpiente de bronce levantada en el desierto. Me gustaría que tornáramos a Números capítulo 21, versículo 5. Números 21, 5. Cristo Jesús, la serpiente de bronce levantada en el desierto. Cuando el Señor usó este versículo y se refirió a Moisés, estaba hablando acerca de un tiempo en la historia en el cual hubo una necesidad que se hiciera una serpiente de bronce y se levantara en una estaca o en un palo alto, ¿no? Y vemos aquí en Números 21, verso 5, dice la palabra del Señor de esta forma: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Verso 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El Señor se está refiriendo a este pasaje en la vida de Israel. Y una de las cosas que me gustaría hablar en esta mañana es acerca de Jesucristo, que fue elevado para nuestro bienestar. La razón que las personas rechazan el simple mandato del Evangelio es porque aman su pecado y no quieren venir a Cristo, ni quieren mirar a Él. Tengo aproximadamente 8 preguntas que hacer y le voy a dar las respuestas. Tengo 8 preguntas, en verdad son 8 puntos, pero me gustaría tratarlo de esta forma, este versículo. Volvamos una vez a Juan capítulo 3, versículo 14, y vamos a hablar de ciertas cosas. Vamos a ir de Números a Juan, porque en esos dos pasajes se encuentra la verdad máxima de lo que el Señor habla acerca de esta serpiente de bronce levantada en el desierto.
Primera pregunta es, ¿por qué fue levantada esta serpiente en el desierto? La respuesta la encontramos en Números, ¿no? La Biblia nos dice que la razón que fue levantada es por la necesidad y el problema del pecado. Yo pienso que el trabajo más grande, si se puede decir así, el trabajo más grande de un predicador es laborar con las personas para tratar de perderlas en verdad. Hoy en día, todas las personas que muchas veces escuchan el Evangelio de una forma o de otra, todas piensan que están bien con Dios. Todas piensan que ellas no son tan malas como el vecino, que sus vidas son morales, que son buenas. El hermano B.B. Caldwell estaba predicando en Alabama. Él ya murió, es un predicador antiguo, pero estaba predicando en Alabama y estaba llenando su coche de gasolina, y la persona que le estaba llenando la gasolina le preguntó: usted es predicador, ¿verdad? Dice, sí. Dice, bueno, ¿cuántas almas ha salvado? Y él dijo, estoy tratando de perderlas todas para que el Señor las salve. Y muchas veces el trabajo y la labor que se hace desde el púlpito es tratar de hablar con las personas para que vean su necesidad de Jesucristo. Sin duda hay aquí en esta mañana personas que no se creen tan malas como la otra persona. Dan excusa tras excusa por la cual ellos son mejores y mejormente morales que las demás personas. Pero la razón que fue levantada esta serpiente es por el pecado. Dice el versículo de Números, capítulo 21, verso 5, que el pueblo pecó contra Moisés y contra Dios. Es la razón que fue levantada la serpiente, como Jesucristo fue levantado en el Gólgota, es por la razón del pecado. La mordida de la serpiente causó muerte en este pueblo. En Romanos capítulo 5, verso 12, la Biblia nos enseña de dónde vino y cómo se esparció el pecado, ¿no? El pecado entró por un hombre. Dice el versículo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La evidencia de que hemos sido mordidos por esa serpiente maligna que es el pecado, la evidencia es que pecamos. Es la evidencia de nuestra muerte, es la evidencia de que hemos sido nosotros mordidos por la serpiente, y eventualmente a su tiempo completamente vamos a cesar de respirar y vamos a morir eternamente en el lago de fuego. En Romanos capítulo 5, verso 18 dice también lo mismo, verso 18. Así que como la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que esto, si tú piensas que tú no eres pecador, déjame hacerte una pregunta. ¿Acaso tú no has pecado? ¿Acaso tú no has visto en ti mismo que esta mordida mortal del pecado está en ti? Vemos aquí que esta serpiente mordió a este pueblo, y el pecado era un veneno interno. Su actividad es interna. Aunque vemos sus efectos externos, sabemos bien que el problema es interno. Tu problema, si tú eres un pecador fuera de Cristo, tu problema es interno. Y internamente tú no puedes cambiarte. Tú puedes mejorar moralmente, pero internamente sigues siendo la misma persona. El borracho puede dejar de tomar, mejorarse a sí mismo. El drogadicto, el adúltero puede dejar de adulterar, pero su estado es el mismo de antes, porque su actividad de este veneno es interno. Su efecto no es completamente instantáneo. Hubo un lapso, ¿no dice la Biblia, que ellos eran mordidos y había un lapso de tiempo para que ellos podían ver a esta serpiente puesta en esta asta?
Y como el pecado nos ha mordido, el pecado, el efecto completo no es completamente instantáneo, tenemos cierto tiempo. Y solamente Dios sabe cuándo nuestro tiempo se va a acabar. Pero créeme, todos hemos sido mordidos por esa serpiente. Y el ignorarla ha acabado en completa muerte para las personas. La Biblia nos enseña tal cosa: por cuanto todos pecaron, están completamente destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. El ignorar esto, ignoras la consecuencia de tu estado. ¿Qué pasa cuando una persona se le declara a esa persona que tiene un tumor en la cual esa persona va a morir? Un curita no lo cura. El ignorarlo no lo cura. Tú tienes un problema, el problema más grande de tu vida, que es la serpiente te ha muerto o te ha mordido y tú vas a morir. Su consecuencia es segura. Mira el versículo, lo que dice la Biblia en el Números 21:6. Y Jehová envió entre el pueblo serpiente ardiente que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Su consecuencia es segura. Tú no puedes escapar de esta verdad. Tú no puedes mejorarte a ti mismo. Tu estado es un estado muy difícil, en el cual es imposible que la mano humana pueda transformar y quitar este veneno de tu cuerpo. Fue justa el acto de Dios, ¿no cree usted? El versículo, siempre Dios es justo. Versículo 5 dice el versículo que fue por pecado. Y la razón, escucha bien esto, la razón que tú vas al infierno, la razón que la ira de Dios es sobre ti, porque Dios es justo. Es justo que Él castigue al pecador, y es justo que te mande y me mande al infierno. Eso es justo. Si el Señor abriera ahorita este piso que aquí y me mandara al infierno vivo, Él sería justo para conmigo, porque yo soy digno de muerte y tú también eres digno de muerte. Aunque tú lo pongas detrás de tu mente y no quieras pensar en tal cosa, somos dignos de muerte, porque hemos pecado contra un Dios justo, contra un Dios santo, bueno y piadoso. ¿Por qué fue levantado? Fue levantado por el pecado. ¿Para qué tipo de hombres fue levantado esta serpiente? Veamos en Números, que estos hombres eran hombres rebeldes. Esta es la noticia más grande y más buena que el hombre debe recibir en todo momento, en todo lugar, en China, Japón, en donde sea. Jesucristo vino a morir por pecadores. Por pecadores. ¿Acaso no se levantó esa serpiente por hombres rebeldes? ¿Acaso no Dios fue misericordioso para dar el remedio a su necesidad? Hombres rebeldes que se habían rebelado contra Dios y contra su bondad. ¿Acaso Dios no con mano fuerte los sacó de Egipto, donde eran esclavos ellos mismos? ¿Acaso Él no los proveyó de comida y de pan y todas sus necesidades por 40 años? Y tú también, de la misma forma, esta serpiente en el desierto, que es Cristo Jesús, se ha levantado, aunque tú has sido rebelde, ingrato contra su misericordia, pero ha sido levantado para tu bienestar. Así que se levantó para hombres rebeldes, se levantó para hombres necesitados de un antídoto. Escucha bien, la religión no te puede cambiar. El bautismo no salva. El hablar en lenguas no significa que tú eres salvo. Hay una necesidad para tu ser, un antídoto que solamente Jesucristo puede dar. ¿Para qué tipos de hombres fue levantado? Para hombres que necesitaban el antídoto, para hombres incapaces de mejorarse a ellos mismos. Imagínate tú teniendo un tumor tan grande que tú vas a morir. Tú tratando de operarte a ti mismo, ¿qué vas a hacer? Te va a hacer más mal que bien, ¿no? Y ese es el hombre que trata constantemente por sí mismo ser mejor. Se empeora algún más. Si deja de tomar, se llena de soberbia. Oh, yo sí puedo.
Todos pueden hacerlo porque yo lo hice. ¿Para qué tipo de hombres fue levantado esta serpiente? Para hombres destinados a morir. La Biblia nos enseña que el pecador no necesita esperar el juicio final para saber el resultado. Y siempre muchas personas siempre lo que hacen, ¿no? Es que no sé a dónde voy a ir. Déjame decirte, déjame darte unas nuevas a ti, unas noticias. Ya sabemos a dónde vamos a ir. El Señor lo ha declarado en su palabra y Él no es mentiroso. Mira lo que dice Juan 3:19. Somos hombres reos condenados a muerte esperando ejecución. Todos nosotros. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La evidencia de nuestra condenación y la evidencia de nuestra rebeldía se expone cuando viene Jesucristo al mundo. ¿Y qué hace el hombre? En vez de correr a Cristo, que es la luz de la verdad, corren a las tinieblas y aman su pecado, ¿no? Esa es la evidencia del pecado y la evidencia de la condenación en nuestro ser. Número 3. ¿En dónde fue levantado esta serpiente? ¿En dónde fue levantado? La Biblia nos explica, ¿no? Y nos dice. En Juan capítulo 3, verso 14 nos dice esto. Y como Moisés levantó la serpiente, ¿en dónde? En el desierto. Él la levantó en el desierto. En el desierto donde no hay ayuda. El desierto siempre ha sido usado en la Biblia como un lugar inhabitable. Un lugar donde no hay ayuda del hombre. Un lugar donde el hombre no puede por sí mismo. Mira, Revelaciones capítulo 12, verso 6. Como el Señor, el Espíritu Santo nos muestra acerca de esta mujer que fue mandada al desierto. Dice Revelaciones capítulo 12, verso 6, y la mujer huyó al desierto, ¿sí? Un lugar inhabitable, imposible de ser sostenida en el desierto. Ahora, déjame decirte algo, la Biblia cuando habla acerca de mujeres, siempre habla acerca de iglesias, es lo sinónimo de una iglesia. La iglesia se expone como una mujer ataviada, ¿no? Limpia. Pero tú quieres hablar de una mujer, lo contrario de una iglesia, habla acerca de una prostituta. Una mujer libre, ¿no? Y es lo mismo que se habla en Revelaciones. Aquí está hablando acerca de esta mujer que huyó al desierto, donde no puede ser sostenida. Versículo 6 dice, donde tiene lugar preparado para Dios. Donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustente por 1270 días. Así que la cosa es que lo que está diciendo aquí el autor es que esta mujer huye al desierto, un lugar inhabitable, donde Dios tiene preparado un lugar para esta mujer. Pero el versículo 14 también nos da otra idea acerca de cómo el Señor sustenta a su iglesia. Verso 14, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, una vez más al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Así que por algún tiempo el Señor está sosteniendo a esta mujer en medio del desierto, un lugar imposible de ser ayudado. Y cuando el Señor en el Antiguo Testamento muestra que Moisés levantó la serpiente en ese desierto, es un lugar imposible de que cualquier otra persona pueda ayudarle. El Señor no levantó, Moisés no levantó la serpiente en medio de Jerusalén o en medio de un pueblo donde las personas podrían ayudar. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona es mordida por una serpiente? Todos desean ayudar por medio de doctores, por medio de diferentes cosas, pero en verdad nosotros estamos en un desierto en el cual la mordida no puede ayudarnos nadie más, ninguna religión, ningún estado moral, ninguna ayuda fuera nos puede ayudar a nosotros. Nuestra situación es una situación muy difícil y muy precaria, imposible para el hombre. Es un desierto, no hay ayuda. Y es donde el Señor Jesucristo fue levantado, en el desierto de la humanidad, donde los religiosos no podían ayudarle. Más vemos en Juan capítulo 3 que
uno de los fariseos no entendía el Evangelio. Nicodemo era maestro, pero no entendía el Evangelio. Así que fue levantado en medio del desierto, la Biblia nos dice. Una imposibilidad. Creo que si hubiera alguna otra forma de ser libres de este veneno del pecado, creo que nosotros trataríamos otra forma por medio de la religión. Y es por eso lo que la Biblia nos dice que acerca de esta mujer, la ramera y el dragón en Revelaciones, pero habla acerca de estas falsas doctrinas. Hoy en día, ¿qué se nos dice, no? ¿Cómo una persona puede ser correctamente, con un buen, estar derechos con Dios o justos delante de Él? Bueno, bautízate, di una oración, diferentes cosas, sé miembro de alguna iglesia, lo que sea. Pero el Señor, levantando a Jesucristo en medio del desierto, nos declara que solamente Él puede en verdad ayudarnos. Número 4. ¿Cómo fue levantado? ¿Cómo fue levantado esta serpiente en el desierto? El versículo nos dice en Números, ¿no? Números, capítulo 21, verso 9. Dice que Moisés la levantó una serpiente de bronce y la puso sobre un asta alta. Una vez fui a visitar una iglesia en Mount Pleasant, donde vengo yo, y era una iglesia que no era ni bautista ni otro tipo de denominación, y entramos yo y mi esposa y nos sentamos mero atrás y empezaron a hablar. Y por los últimos 30 minutos apenas de su servicio, lo único que hablaban es acerca de dinero. Otros vas a alguna iglesia y lo único que hablan acerca de música, ¿no? Y otros acerca de programas. El púlpito de Dios es la cruz. Es la cruz. Y el tema más grande de cualquier iglesia es la cruz de Jesucristo colgado en la cruz. Ese es el tema que debe a nosotros movernos, pensar en Él constantemente. Esa es la tarea de todos nosotros, de levantar a Jesucristo alto, alto en la cruz. Alto, es el beneficio para todos los hombres. No es un nacimiento, aunque es importante su nacimiento, pero créame, el 25 de diciembre todos venimos a ser religiosos, ¿no? Todos celebran el nacimiento de Cristo. Déjeme decirle por qué. Porque un bebé, en verdad, está bonito, ¿no? Está bonito. Si un bebé no te puede decir que tú eres un pecador. Un bebé no te puede apuntar a tu pecado y decir tú eres pecador y tú vas a ir al infierno. Si no te arrepientes y vienes a mí, tú vas a ir al infierno. Un bebé no puede hacer eso. Es por eso que los hombres hoy en día, el 25 de diciembre, vienen a ser tan religiosos. Porque un bebé no tiene ningún problema con ellos. Pero el Hijo del Hombre colgado en la cruz del Calvario, la única forma para ser salvos, es una afrenta para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la cruz es el púlpito de Dios donde Él predica a todo el mundo, sí, su gran amor, pero también la inhabilidad del hombre. La inhabilidad del hombre. Déjeme darle un ejemplo. ¿Qué tal si por alguna razón México estuviera en bancarrota? Completamente. No hubiera trabajo, no hubiera absolutamente nada. Y Estados Unidos viniera y tomara control del gobierno. Creo que a ninguno de nosotros nos gustaría. Yo soy mexicano. Pero hubiera una afrenta en verdad porque alguien exterior viniera a ayudarnos en lugar de nosotros mismos podernos ayudarnos. Escuche bien esto. Cristo Jesús tuvo que venir desde el mundo, afuera del mundo,
desde el lugar celestial, vino a ayudar a aquellos que no podían ser ayudados y no se podían ayudar a ellos mismos. La cruz declara nuestra inhabilidad para tan siquiera llevar 10 reglas que el Señor nos dio. 10. Y en verdad, esas 10 se comulgan en una, ¿verdad? ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y a qué? Y a tu prójimo como a ti mismo. En esta se cuelga toda la ley, ¿no? Pero ni eso pudimos hacer. Fue levantado en un asta la cruz. Muchos de nosotros solamente vemos la cruz como el emblema del amor de Dios, pero también debemos de ver la inhabilidad del hombre para poder él obedecer las leyes del Señor. La cruz es el letrero en el cual Dios expone la ingratitud de la humanidad y la rebeldía humana. En la cruz es un espejo que refleja la santa y justo juicio de Dios contra el pecado. Él no va a hacer caso omiso a tu pecado. Escúchame bien. ¿Qué plan tienes tú? ¿Qué plan tienes cuando tú mueras? Si tú eres un pecador fuera de Cristo, ¿qué plan tienes tú? ¿Qué plan tienes cuando el Señor, cuando tú estés enfrente de su justicia y de su juicio? ¿Qué vas a responder? ¿Quieres ver al Dios justo? Velo en la cruz. Él no dejó ir a su hijo cuando lo hizo pecado. ¿Por qué te va a dejar ir a ti? ¿Por qué te va a dejar ir a ti? A su hijo no lo dejó ir. Su hijo siendo castigado por el pecado de nosotros. La cruz nos dice de la gran ruina del hombre. Alguien de afuera tuvo que venir para salvarnos. El hombre no puede salvarse por sí mismo. Ha tratado por años y miles de años tratar de moralmente regenerarse, ayudarse él mismo, pero ahí está el veneno del pecado, constantemente muriendo y hacer que el hombre muera más y más, eventualmente al infierno. Pero él mismo no puede ayudarse. Fue levantado en lo alto y en verdad, hermanos, lo más importante que cualquier iglesia puede hacer es no tener un gran edificio o tener muchos programas o tener ciertas cosas. Es simplemente, si quiere ser fiel al Señor, tiene que predicar a Jesucristo y a Él crucificado. 1 Corintios 1:23, Pablo dice de esta forma: pero nosotros predicamos a Cristo, ¿qué? En el pesebre, haciendo milagros. No, ¿cómo? Crucificado, ¿no? ¿Por qué? Porque el beneficio de toda la humanidad no es que Jesús caminó sobre el agua, no es que Él levantó al muerto, físicamente hablando, pero que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primero Corintios 2, las palabras de Pablo una vez más dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, nada, no Wayne Grudem, no ningún sistema filosófico, no, solamente una cosa, que es, sino a Jesucristo y a este como crucificado, altamente levantado, que todos los hombres vean la forma de salvación que Dios ha mandado al mundo, Jesucristo y a Él crucificado. Gálatas capítulo 1, verso 1, Gálatas 3:1, perdón. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros, ¿como qué? Crucificado. Mi amigo, ¿sabes qué? Has sido mordido por esa serpiente, pero Cristo ha sido levantado para tu bienestar. Pero tú dices: yo no tengo ningún mal, no soy tan mal como la persona siguiente, no tengo dificultades como los demás, yo no tomo, no fumo, no esto, hago lo otro. Pero tú sabes bien que tú eres un pecador en tu conciencia. Tú sabes bien, yo no te tengo que convencer a ti que tú eres pecador. Tú sabes bien que delante de Dios tú eres un pecador. Y por esos pecadores Cristo ha venido a morir y debemos de levantarlo alto para que la gente vea. Número 5. Que
¿Qué fue levantado en el desierto? ¿Qué fue levantado? En Números 21:9, la Biblia nos da la respuesta acerca de esta pregunta. Dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce. De bronce. ¿Qué fue levantado? Una serpiente de bronce. ¿Por qué? No entiendo por qué el Señor Dios no le dijo a Moisés que levantara, no sé, un becerro de bronce. ¿Por qué una serpiente? Porque Él es la serpiente que no trae veneno. Él se hizo como pecado. A la imagen de pecado se hizo Él. Al que no tenía pecado fue imputado el pecado de nosotros. Primero, el bronce es durable, ¿no? Permanece por las edades. Los hombres de antaño tuvieron que ver la misma visión que nosotros hemos visto en Cristo para ser salvos. John Bunyan, Charles Spurgeon, todos ellos vieron la misma imagen. John Wesley vio la misma imagen. Todos esos hombres, Pablo mismo tuvo que ver al Cristo y al crucificado para ser salvo. Todos los hombres del antaño tuvieron que ver esta. Es decir, la muerte de Cristo Jesús traspasa edades, tiempos, milenios. Una serpiente de bronce, durable por la eternidad. Hay una estatua en Italia que se llama el atleta victorioso y está hecho de bronce. Y es un hombre alto que simplemente está celebrando con sus manos así. Y no le han hecho a ese hombre ninguna limpieza. Y por miles de años, estoy hablando miles de años, ha estado puesto así, y el bronce con que fue fundido todavía está presente ahí. Fue hecho en el 310 antes de Jesucristo y todavía permanece. ¿Cuánto más la serpiente de bronce que es por la eternidad, de la eternidad, Jesucristo y el crucificado? Los cantos que hay hoy en la eternidad hablan acerca de este Jesucristo. Revelaciones capítulo 5 verso 11. Dice la palabra del Señor, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era 1,000,000 de millones. ¿Qué cantaban estos hombres? Verso 12, ¿qué decían? Y decían a gran voz, el Cordero que fue, ¿qué? Inmolado. Inmolado. Muerto por mí. Ese es el canto de las personas y los ángeles que están en el cielo. Escuche bien, la muerte de Jesucristo no va a pasar nuestra generación. Es decir, la muerte de Jesucristo va a sobrepasar nuestra generación, todas las edades, por miles y miles de años en la eternidad y la eternidad y la eternidad. Vamos a cantar la gloria de su muerte. Nos vamos a gloriar en la muerte del Señor Jesucristo. No solamente el bronce es durable, sino que también resplandece, es fulgente. Revelaciones 1:15 dice esto. ¿Qué fue levantado? Fue levantada una serpiente de bronce. Es durable y resplandece. Revelaciones 1:15 dice el versículo, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, dice la Biblia. ¿Alguna vez tú has visto el brillo que da la gloria de Dios en Cristo justificado? Al menos que tú lo veas, al menos que tú en verdad veas esta verdad de Cristo y la gloria de Él, no podrás ser salvo. Dice en el capítulo 2, versículo 18 de Revelaciones, y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama y fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, resplandece.
Y cuando los hombres ven su belleza, cuando los hombres ven a esa serpiente que es Jesucristo, levantada en el desierto para su bienestar, y ven la gloria, son salvos. Son salvos. Pero tú me dices, ¿cómo un hombre puede ser levantado y yo simplemente verlo y ser salvo? Eso es muy fácil, ¿no? Eso es demasiado fácil. Es lo que me dijo una persona una vez cuando estábamos hablando. Eso es demasiado fácil. Pues sí, las doctrinas del hombre siempre imponen al hombre cosas que hacer, pero no el Señor. ¿Quién ordenó que fuera levantado? ¿Quién ordenó esta verdad? ¿Quién ordenó que esa serpiente fuera levantada? Veamos en el texto que acabamos de leer. En Números 21, 7 y 8, dice: entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y Dios respondió, ¿no? Entonces el pueblo vino a Moisés, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente. ¿Quién ordenó levantar esa serpiente? Dios, el Todopoderoso. Pero es que no me gusta, es muy simple. Tú tienes problemas con Dios. Dios la ordenó levantarse. Y también dice Hechos que Él mismo, y Isaías 53 dice lo mismo, que Él mismo deseó poner esto a su Hijo, levantarlo a su Hijo y hacerlo morir tal muerte. Pero es muy simple, pero déjame decirte algo: Dios mismo ha prometido a que aquellos que ven a su Hijo Jesucristo levantado y lo miran en fe serán salvos. Pero tú dices, eso no puede ser. Tú eres incrédulo. Cree y mira a Cristo. Él ordenó. Dios dirigió a Moisés a levantar esta figura del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, y también levantó a su Hijo en el Nuevo. Mira el que dice Juan capítulo 7 versículo 28. Juan 7, 28. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó a alta voz diciendo: vosotros me conocéis, sabéis de dónde soy. Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Claramente ahí dice que el Señor fue mandado por Dios. La voz de Jesucristo es la voz de Dios. Juan 8:16. Este es el tema de Juan. Muchos versículos en Juan hablan acerca de eso. Juan 8:16. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino que el Padre que me envió. Juan 8:42. Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro Padre, me amarías, pero porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que el que me envió. Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Así que claramente en la Biblia nos enseña que Dios mandó a su Hijo, y la voz del Señor Jesucristo es la voz de Dios. Rechazar a Cristo Jesús es rechazar a Dios mismo. Aquel que dice que cree en Dios pero rechaza a su Hijo, en verdad no cree en Dios. ¿Qué pasa cuando una persona, un embajador de otra nación viene a nuestro país y trae con él pólizas de paz? Él está hablando por otra nación, ¿no? Él está hablando por la voz del presidente. Él está hablando, sus palabras son tan importantes como las de él.
en una forma muy humana, podemos entender que Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Y todo lo que Él dice, todas las promesas que Él da del Padre son verdad. ¿Quién lo ordenó? Dios ordenó su levantamiento. Él vino, en verdad Él vino a morir. Él vino a morir. Un pasaje más, Hechos capítulo 17, verso 30. Dice la palabra del Señor de esta forma: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. No es una invitación, mi amigo, no es una invitación, es un mandato de Dios que te arrepientas y vengas a Cristo. Verso 31, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en su justicia por medio de un hombre a quien ha designado. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo mismo. Aquel que tú rechazas, aquel que tú no quieres ver ni venir a Él. A ese Jesucristo, a Él mismo, Él ha apuntado y ha dicho y lo ha designado como juez de toda la humanidad, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. También el capítulo 10, versículo 42 del mismo Hechos: y nos mandó predicar al pueblo y a testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. El mismo hombre que tú rechazas venir a Él y ver para que tú vivas, va a ser tu juez. ¿Cuánto terror habrá en el juicio cuando los hombres vengan delante de Dios y delante de su juez, que es Jesucristo? Aquellos que ellos han maltratado con sus palabras, ignorado con sus vidas, escupido en su cara, Él va a ser tu juez. Romanos 2:16: en el día en que, según mi evangelio, Dios jugará los secretos de los hombres mediante Jesucristo, o Cristo Jesús. Uno más, Segunda de Corintios 5:10: porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal ¿de quién? De Cristo, de Cristo, de Cristo. El mismo hombre que tú rechazas, el que fue clavado en la cruz del Calvario, el que vino para perdonar y para justificarnos por medio de su muerte, a ese mismo Jesucristo Él ha puesto como juez. Imagínate que tú vas fuera, tú vas manejando y tú le pegas a un joven. Cuando te bajas del carro, tú ves a ese joven y no te importa nada de su vida, tú pasas sobre él, tú pisoteas su vida, su cuerpo, su sangre. La policía te toma, te lleva a la cárcel y tú llegas al frente del juez y el juez es su padre. En una forma no poniendo toda la verdad en eso, pero una forma muy simple, eso es lo que va a pasar contigo. Tú has pisoteado su sangre, tú no has querido venir a Él, se te ha hablado y se te ha dicho que tu pecado es muy grande. Y Dios mismo, en su gran amor y su misericordia, Él ha enviado a su Hijo único, la perla del cielo, a morir por pecadores como nosotros. Y lo único que tú puedes hacer con Él es ignorarle. Dios ordenó su venida, Dios ordenó su nacimiento, Dios ordenó su muerte, Dios ordenó su levantamiento de la muerte y Dios lo coronó rey. Y a ese mismo rey tú debes de venir. Número 7. ¿Qué es lo que debían hacer con la serpiente levantada? ¿Qué es lo que debían hacer? Vamos a ver el pasaje.
En Números, capítulo 21, verso 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido, ¿y qué? No les escucho. Y mirare. Y mirare. Y mirare a ella, dice la Biblia, vivirá. Isaías 45, 22. Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, dice el versículo, a quien han traspasado. Juan 6:40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, esta es la voluntad del Padre. Escucha bien, ¿quieres saber la voluntad de Dios? Aquí está, puesta en la Biblia. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Aquí está en la palabra del Señor. Pecador, escucha esto. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Tenga vida eterna. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste lo que dije? ¿Escuchaste lo que la palabra del Señor dice? Tenga vida eterna. ¿Cómo? Ver, mirar en fe a Él. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Créeme que la vida empieza mirando a Cristo y la vida termina mirando a Cristo constantemente, todos los días. Esto no se termina, no significa que lo dices una vez y ya, ya lo vi y me voy. No, es constantemente en toda la vida de fe, mirando a Cristo, mirando a Cristo, mirando a Cristo, en todas las facetas de nuestra vida, mirando a Cristo Jesús. ¿Qué debemos hacer con esa serpiente levantada? Con Jesús levantado, mirarle. Mira. Mirar no se toma una gran cantidad de esfuerzo. No es levantar el pie o un dedo. Es solo mirar. Bueno, un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Usted puede ser el hombre más tonto del mundo y sin embargo poder mirar. Un hombre no tiene que valer muchos millones de dólares o pesos al año para mirar. Cualquiera puede mirar. ¿Un niño puede mirar? Eso es lo que dice el texto, ¿no? Entonces dice, mira a mí, dice el versículo. Y aquí el punto máximo. Muchos de nosotros y muchos de ustedes estamos mirando a nosotros mismos. No hay uso de mirar a nosotros mismos. Sabemos bien quiénes somos nosotros. ¿Acaso yo lo sé? Yo sé quién soy. Yo sé que en mí no hay esperanza. En mí mismo, en mi carne no hay. Pero en Cristo sí. En Él sí hay esperanza. En Él sí. Pero en mí no. Tú nunca vas a encontrar paz ni salvación mirándote a ti mismo. Mira al crucificado. Ustedes nunca encontrarán consuelo en ustedes mismos. Mirad a mí, estoy sudando gotas de sangre. Mirad a mí, estoy colgado en la cruz. Mirad a mí, estoy muerto y enterrado. Mirad a mí, me ha levantado de nuevo. Mirad a mí, yo subo a la diestra del Padre. Mirad a mí, mirad a mí. Y con estas palabras el hermano Charles Spurgeon confió en Cristo. ¿Qué necesitas hacer? Mirar a Cristo. Mirar a Él. ¿Cuál fue, por último, cuál fue el resultado de su levantamiento? Lo vemos en el pasaje, en Números. Dice el versículo 6, que muchos murieron. Pero no todos murieron. Porque muchos vivieron también.
Y aquí el dilema. No puedo entenderlo, pero así es. En este día, muchos, por la gracia de Dios, mirarán a Cristo. Pero también yo sé que muchos no lo mirarán. En cierta forma, Cristo vino para salvar, pero a la misma vez Él vino para juicio. Ve conmigo a Juan capítulo 9, versículo 39. ¿Cuál fue el resultado de su levantamiento? 2. Juicio y salud. Juan capítulo 9, versículo 39. Y Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio. Para los que no ven, vean. Y para los que ven, se vuelvan ciegos. Hay algunos que creen que ven aquí, que piensan que tienen esa habilidad, pero en verdad no ven. Hay algunos que se creen buenos y que nunca mirarán a Cristo Jesús ni su bondad en la cruz, porque para ellos no hay necesidad de este Jesucristo crucificado. Pero para algunos otros que por la gracia del Señor han visto su necesidad, ellos voltearán a Él y serán salvos. Segunda de Corintios 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Lamentablemente, habrá hombres aquí en este día que, a pesar de estas palabras, nunca le verán. Desearán su pecado más que a Él e irán a la muerte. Pero otros, por la gracia de Dios, in spite the preacher, aunque sin el predicador, verán a Jesucristo y al crucificado y serán salvos. Mira lo que dice 1 Corintios 1:21. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuál fue el resultado de su levantamiento? Algunos creyeron y fueron salvos, algunos no miraron y no fueron salvos. Mira a Jesucristo. Muchos morirán, aún explicándoles el remedio de su necesidad. Otros mirarán y vivirán. Mira y vive. ¿En qué estado te encuentras hoy? ¿Conoces que tú has sido mordido por esa serpiente del pecado? ¿Te sientes necesitado de un Salvador? De alguien que lleve tu pecado. ¿Acaso te estás mirando a ti mismo? ¿Tu propia justicia? No hay esperanza. Muchos juzgarán muchas veces las fuentes y la arquitectura de las fuentes donde sale el agua. Pero si esta arquitectura es muy mala para ti, no juzgues al agua que se está dando. Tómala. Aún el predicador, si mal ha predicado a Cristo, el agua que se está dando a ti es Cristo y Él crucificado. Tómala. Mira hacia Él y ser salvo. La Biblia nos dice aquí que aquellos que miraron fueron sanados. Y esa es mi esperanza. Que el Señor trabaje de tal forma que tú veas que tú has sido mordido por la serpiente del pecado y que la única respuesta pasó hace 2000 años atrás en la cruz de Gólgota, donde Dios mismo levantó a su Hijo, y aquel que mire a Él será salvo, y aquel que rehúse mirarlo ya es condenado. Que el Señor nos ayude.
Que el Señor te ayude a ti. Mira a Cristo. Aquellos que están batallando con la seguridad de la salvación, no te mires a ti. No hay esperanza en ti. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Pon tu fe en Él. Vamos a orar.